cuanto al primer tema que ya lo veníamos trabajando hace 5 años. Y hoy día el asunto de las salas, de las charlas online, de los comparendos online, de las testimoniales, todo por Zoom. Pero aún así no ha dado abasto, porque hay un juez por sala. En Santiago tenemos 32 tribunales de justicia civil, que ven, como te digo, justicia civil, comercial. Entonces, claro, dices, oh, 31 ya parece que no son suficientes. De hecho, tenemos solamente 2 cortes de apelaciones acá en la región metropolitana que abarca Santiago. Y hoy día, ayer, la Corte Suprema dijo, el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago dijo, ¿y si hacemos una tercera corte? Entonces, claro, nos estamos dando cuenta que lo virtual es muy beneficioso, pero exige también una preparación en cuanto a número y a capacidad humana, que estemos preparados. Por supuesto, es mucho mayor. Además, si a eso le sumamos, con mucho respeto obviamente, que hay muchos funcionarios de la justicia, de la Administración de Justicia, que tienen muchos años. Entonces ese traspaso, esa brecha digital que existe entre la generación nuestra, que a lo mejor tuvo acceso al computador o al PC mucho antes, con unas personas que a lo mejor solamente laboralmente se relacionan con el computador, también es una brecha que tienes que subsanar. No puedes despedir a alguien porque, oye, no sabe ocupar el mecanismo Zoom. Entonces, ha sido un asunto que han tenido que ir solucionando, se han ido viendo en camino, pero también muy claro que no se van a solucionar ahora y hay que trabajar con lo que estamos. Como te digo, hoy día el principal problema es que estamos atascados con muchas causas, muchos trámites. ¿Actualmente está abierto el ingreso de nuevas causas? Sí, no. En ese sentido la oficina judicial virtual que le llamamos, en donde cada abogado puede ingresar con una clave única, que acá el Estado de Chile a cada ciudadano le da una clave online. Entonces, tú tienes tu clave y tú puedes hacer sacar carnet de identidad, pasaporte, solicitar ahora el registro civil, que en definitiva es donde te emiten todas las certificaciones estatales. Y para los abogados nos sirve como la credencial de acceso a esa oficina judicial virtual y con la cual tú puedes ingresar. En ese sentido, se sigue ingresando porque se entiende que si tú limitas eso, limitas también el acceso a la justicia. Porque acá actualmente está frenado, sin perjuicio de que ya la Corte dijo que prontamente se va a habilitar el ingreso electrónico de causas. Solamente está habilitado el inicio de causas urgentes o para evitar la prescripción de la acción. Por eso te preguntaba cómo estaba funcionando allá. Sí, es que yo no sé cómo es el caso argentino, si es que ya tenían la tramitación electrónica, lo desconozco, pero en Chile ya veníamos hace 5, incluso yo creo que de 5 años me estoy quedando muy corto. Hace 7 años ya veníamos trabajando acá, menos acá en la región metropolitana, ya con la tramitación electrónica. Entonces ya es un proceso que nos tomó como por suerte, si ahora estamos como con el proceso con la segunda etapa, estamos colapsados, tenemos que ver cómo distribuimos mejor las causas, así que es algo que hay que ir viendo. Ahora, insisto, no es un tema fácil de resolver porque genera gasto público y hoy día, no sé, al menos Chile tiene que priorizar en otras cosas. Es interesante los conceptos. Muchas gracias tanto Joaquín como Mariano, las participaciones. Es interesante también rever cuáles son estos conceptos que adquieren nuevas formas o valoraciones a partir del coronavirus, lo que es un trámite urgente dentro del contexto ahora del coronavirus, ¿no? La necesidad de que físicamente alguien tenga que estar presenciando la cuestión en tribunales, o eso se puede evitar. Tengo una pregunta de Macarena Mancilla. A ver, adelante, Macarena. Sí, hola doctor, buenas tardes. Hola Macarena. Bueno, mi pregunta era la siguiente. En realidad, ya en el transcurso de la charla, mientras iba usted hablando de todos los conflictos estructurales y demás que estaban derivados de la enfermedad, ¿no?, del COVID-2019 y el estado de la cuarentena y demás en el país, por ahí mi pregunta es un poco más a lo que es en el ámbito de la prensa, ¿no? Acá, por ejemplo, tengo a los doctores que no me van a dejar mentir, se hicieron pedidos, ¿no?, para que vuelva a funcionar el sistema judicial, ¿no?, por lo menos de manera electrónica o crear algún protocolo de funcionamiento y demás.
Y usted manifestó que efectivamente en Chile está funcionando. O sea, lo que yo quiero saber es si se aplica algún protocolo determinado, si es algo que ya se venía aplicando antes de que estemos en cuarentena, había algo ya armado previamente conforme al sistema jurídico chileno. Sí. Y a su vez, disculpe, no, dale, adelante, adelante. No, disculpe. No, que si la prensa le da también un espacio, ¿no?, a los abogados para poder solicitar cambios en la justicia y demás en el ámbito chileno. Ya, perfecto. Vamos a partir en orden de tus preguntas. Justamente, ¿no? Como comentaba, en Chile veníamos trabajando hace años con la oficina judicial virtual, que no es perfecta, a veces se cae. Pero cuando se cae, te dan un certificado y entonces si no presentaste algo dentro de plazo, tú con ese certificado, tú lo presentas al tribunal y te hacen una extensión de plazo por el tiempo que estuvo caída la página. Entonces es algo que ya veníamos trabajando, entonces los protocolos sí, eso sí, cambian como de distanciamiento ante la audiencia, porque en algún minuto en el principio de la pandemia nadie estaba preparado para esta circunstancia. Entonces, claro, los comparendos que se realizaban, ahí sí se vieron pausados por algún tiempo. De hecho, habían algunos plazos de prescripción que sí se suspendieron. Entonces, porque no se podían realizar ciertos comparendos, pero en definitiva ya se levantó todo eso. Pero mientras pasaba esa suspensión o esa imposibilidad de a lo mejor celebrar comparendos, la oficina judicial seguía trabajando. Entonces, mucho por algo que a lo mejor, en base a una teoría que ustedes deben conocer muy bien también, que es la fuerza mayor y el caso fortuito. Entonces, en ese sentido, la verdad es que nosotros ya veníamos trabajando. Chile hace al menos 10 años viene trabajando en un tema de digitalización del Estado. Les falta mucho, sí, les falta mucho. Pero hay, yo creo que un 70%, un 60-70% de trámites, diría que desde temas judiciales hasta temas de previsión social que tú ya puedes hacer online. Hay otros tantos que la verdad es que no, pero de ahí viene un poco lo que hablamos hace unos días con Marco, que es el tema de la transformación digital en el Estado también. Que la transformación digital en países como nosotros muchas veces genera más brechas sociales que en otros países, que ya tienen como listo, ya vienen trabajando con estos procesos en más de 20 años. Entonces, claro, ahí puedo decir que hace 10 años venimos trabajando en Chile, pero no todos se ven beneficiados, porque no todos tienen acceso a internet, no todos tienen acceso a un computador, no todos saben, muchos hacen la fila en estos tiempos, pero se enteran en la sucursal que podían haberlo hecho por internet. Entonces, ahí hay un proceso que es más cultural y más social, que son propios de países de este hemisferio. Ahora la segunda pregunta. Mira, yo creo que la prensa en Chile está más al servicio del político, que no siempre es abogado. Ahora que está bien que no siempre sea abogado, ¿sí? No tengo nada contra eso, pero voy al hecho de que muchas veces está más al servicio del político, que en definitiva el que gana los espacios, el que presenta las ideas, las propuestas legislativas, trabaja un poco para el público. Entonces muchas veces te encuentras con medidas muy populistas y otras con medidas demasiado conservadoras para los tiempos. Entonces, no, lamentablemente para el abogado en Chile la prensa más que nada es como, ¿qué hago en caso de que me despidan? Que sí, puede servir, sobre todo hoy en Chile, que hace un mes se aprobó la Ley de Protección del Empleo, que en definitiva era una ley nueva y que afecta a muchos chilenos, a muchas empresas en Chile que generan empleo, que facilita que, por ejemplo, si yo soy una empresa y tengo trabajadores bajo mi responsabilidad, la verdad es que yo por temas presupuestarios yo ya no doy más, pero no estoy para quebrar. Digo, ¿sabes qué? A estos trabajadores no los voy a despedir, pero voy a suspender la relación laboral, lo cual me implica que, si bien no eres cesante, no estás cesante formalmente, tienes esta figura de suspendido laboralmente, lo cual te permite acceder a los beneficios estatales de un cesante, como cobrar el seguro de cesantía, que te cubres durante 6 meses ese periodo, que en definitiva eso ya estaba visto el seguro de cesantía hace varios años en Chile, pero que tú estés suspendido
que no seas cesante, que no te paguen, no te paguen tus honorarios, tu sueldo, pero sigues teniendo esa relación laboral, es como una figura nueva, muy ecléctica, y que además igual te dan los beneficios de un cesante. Ahí entramos mucho los abogados en esta época. Yo creo que prontamente van a ser el tema de los divorcios, pero vamos a ir, va a ir así. Pero en Chile la verdad es que, respondiendo a tu pregunta, si no es por leyes específicas que son nuevas, como esta que te acabo de comentar, la verdad es que no hay mucha cabida. Muy bien, Roberto, más que contestado. Y ahora Cristian también tiene una pregunta. Muchas gracias, Sí. Macarena, por la participación. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Marco. Marco, gracias, Roberto, por la charla. Bueno, recién hablaba sobre la digitalización y el avance que tiene en Chile de hace 5 años, decías, y también los inconvenientes que trae, aparejado por la estructura que debe modificarse, el presupuesto que debe incorporarse para poder trabajar de esa manera. Y también la formación y el acceso a la justicia, ¿no? Tienen que ver con eso. La pregunta que te quería realizar es referida a qué opinión tenés vos respecto de la incorporación de programas de inteligencia artificial en la justicia, que ayuden a los jueces o al auxiliar de justicia, o bien directamente que reemplacen a jueces físicos para resolver cuestiones menores, como el caso chino, Estonia, o otras cuestiones más controvertidas como el Compass en Estados Unidos o Prometea argentino. ¿Qué opinión tenés respecto de la inteligencia artificial en la justicia? Sí, la verdad es que, muchas gracias por tu pregunta, Cristian, muy interesante por lo demás. Yo trabajé en la agencia en el Comité de Transformación Digital de Corfo, que es una institución gubernamental acá en Chile, que trabajamos muy de cerca con estas nuevas iniciativas. Respecto a la inteligencia artificial, claro, no soy contrario, es un hecho que va a llegar en algún minuto. Ahora, ¿qué tan pronto? No lo sé, porque hay una revista que se la recomiendo a todos los que están interesados en tecnología, que es gratuita, de suscripción semanal, que es la del MIT, del MIT, bien digo, o MIT, como quieran decirle, que tiene una revista semanal, es MIT Review, o MIT Review, y justamente hablan de todos estos procesos tecnológicos a partir del COVID, y tuve la oportunidad de leer uno hace varios años, la verdad, no a propósito del COVID, lógicamente, que hablaba de que la inteligencia artificial tiene un tema de un sesgo de lógica, de razonamiento, porque, sobre todo en temas judiciales, porque muchas veces, y lo sabemos muy bien los que a lo mejor hemos ejercido la profesión en tribunales propiamente tal, que estamos sometidos muchas veces al criterio del juez. Y el criterio del juez es humano, es interpretativo, y muchas veces está apoyado para una cierta forma de ver las cosas. Aquí en Chile tú dices, ¿en qué tribunal caíste? No, en el segundo civil. No, esa causa te va a fallar así, así, así. Entonces, tú te das cuenta que hay sesgos. Y el asunto es, más bien la pregunta es, ¿quién va a ser el responsable de programar esa inteligencia artificial? Entonces, porque al final, el sesgo que le damos a la inteligencia artificial es la del programador propiamente tal. ¿Qué creencia le vas a hacer? ¿Qué solución le vas a dar tú? Entonces, la opinión para mí, así directamente, bien, que llegue la tecnología. Yo creo muchas veces que la tecnología tiene un tema más de democratización hoy en día, de facilitación y sobre todo de justicia, de rapidez en acceso a la justicia. El problema es cuando tú tienes un sistema que está anquilosado, ¿cierto? Está establecido en temas dogmáticos muy antiguos. Hoy día, al menos en Chile, hay un juzgado de policía local que le llaman, esos juzgados de policía local, nosotros le llamamos que va a morir el derecho. Ahí te resuelven cualquier cosa. Te resuelven cualquier cosa, sin perjuicio que tú puedas apelar y todo el asunto, pero va a morir el derecho. Entonces, hay falta de criterio, y hay una falta de criterio clave.
pero tú por otras partes dices, hay muchas leyes que son injustas, o leyes que a lo mejor no te parecen tan bien, aplicadas, porque desde el nacimiento están mal conceptualizadas. Entonces la aplicación se pone dificultosa, y para subsanar ese obstáculo, aplicas criterios. ¿Qué va a hacer la inteligencia artificial en ese minuto? ¿Qué criterio va a aplicar? ¿Va a aplicar un criterio de contraposición con otra inteligencia artificial que fue programada de la misma manera? Entonces, la verdad es que la pregunta es, ¿quién va a programar? Y ok, respondamos quién va a programar, que va a programar una persona o un equipo que va a tener toda la respuesta y toda una lógica muy básica, muy genial, etcétera, etcétera, pero si tiene un sistema legal muy estricto, la verdad es que ahí empieza, el problema no era el sesgo, sino que en definitiva es el origen del sistema en el cual se va a basar la inteligencia artificial. Así que yo creo que justamente parte de un poco del nuevo derecho, de la nueva forma, es cambiar las preguntas. A veces nos vamos muy al objetivo de, ¿esto será bueno o será malo? Perfecto. Olvidémonos si es bueno o malo. La verdad es que es aplicable realmente. Y si queremos aplicarlo, tenemos que ir más atrás, tenemos que ir más adelante, tenemos que anticiparnos. Entonces siento que hay muchas más interrogantes en cuanto al pretérito de la inteligencia artificial, de justamente qué le vamos a transmitir al computador, qué le vamos a enseñar. Le vamos a enseñar cómo dirimen los conflictos en el tribunal número 1 de Santiago o en el tribunal 5 de Santiago. Entonces, por ahí va la discusión real. Pero que la tecnología entre, que ingrese todo lo que quiera, pero en todo caso, para la inteligencia artificial en eso, nos queda, a lo menos a nosotros nos queda mucho. Muy interesante. Cristian, ¿te ha respondido? ¿Estás conforme? ¿Estás conforme? Sí, gracias por la respuesta. Sí, la verdad que no recuerdo en este momento quién era que decía una frase que los algoritmos son opiniones encerradas en matemáticas. Y entonces, si tenemos opiniones expresadas matemáticamente, quien de esa opinión va a determinar la justicia. Exactamente. ¿Qué es injusto? ¿A qué grupo social pertenece? ¿O a qué etnia? Etcétera. Entonces, ahí está. Esa es una cuestión fundamental. Sí, fundamental. El contexto. Siempre cuando nosotros tenemos que de alguna manera argumentar, en este caso vos mencionás cuestiones que tienen que ver con la tecnología, pero es un mecanismo. Al fin y al cabo la pregunta es, ¿estamos contextualizando? Por ejemplo, ¿es lo mismo una resolución judicial en medio de una pandemia, de una cuarentena, que en una situación regular? ¿Cómo resolvería una máquina si realmente registra? Si puede registrar la sensibilidad que hace, que es necesaria en un momento tan particular como el de una cuarentena en medio del coronavirus. Por ejemplo, para complementar lo que tú dices, Marco, y para ejemplificar aún más lo que le dije a Cristian, ustedes tienen en un artículo, no me acuerdo, en el 2015, si no me equivoco, aprobaron la teoría de la imprevisión, la hicieron texto. En Chile no tenemos teoría de la imprevisión, tenemos solamente casos fortuitos y fuerza mayor. La teoría de la imprevisión todavía es un principio que se discute, que en el tribunal 1 te lo dan, pero en el tribunal 5 todavía no. Entonces, justamente van a este tema de las sensibilidades tanto de qué pasa cuando la regla y la justicia no está en el texto. Cuando a lo mejor lo más adecuado es aplicar una teoría. ¿Bajo qué teoría va a aplicar? ¿La teoría más conservadora, la teoría más liberal, la teoría más ecléctica? Entonces, justamente ese respaldo que precede, ese criterio que precede, y cuando no está registrado, no tiene una lógica positivista, que es matemática pura propiamente tal, en la cual se basa, ¿cierto?, el código binario de ¿cómo se llama?, de las máquinas, ahí empieza a ver cómo empezamos a trabajar eso. ¿La máquina podrá ser capaz de aquello? Pareciera que no, por ahora. Hay que ver cómo se sigue trabajando en ello. Muy interesante. Me encanta lo que introduce Cristian,
para también desarrollar cuestiones de un termómetro social, ¿no? Cómo la justicia tiene que ir regulando también estas cuestiones que pasan en la calle. Corregime si no estoy en lo cierto, Roberto, cuando hablo de que en Chile, región metropolitana es la zona de mayor afectación en materia de coronavirus, seguido por Valparaíso, posiblemente, ¿Sí? Tarapacá, Antofagasta, eh, ¿Sí? y lo que se está dando actualmente son protestas que también tienen mucho que ver con la cuestión alimentaria o alimenticia. Bien, Sí. hay una campaña de alimentos por Chile, pero ¿Sí? parecería que no da abasto, ¿no? Sí. Uh-huh. ¿Cómo Sí, se, exacto. cómo se está dando la cuestión del derecho a la protesta? Si es una realidad, si estas manifestaciones son reprimidas, el nivel de represión y cómo actúa el ¿Sí? derecho. Cuando hablamos de estos temas, Chile la verdad es que lo vivió en el año, o sea, el año pasado con esto, las protestas que me imagino que más de algunos de ustedes deben saber, en octubre, ¿cierto? Que mantuvieron paralizado a toda la región metropolitana. Para ser justo, fue solamente la región metropolitana. Hubo algunas manifestaciones en otras regiones o en otras provincias del país, pero nada comparable como la región metropolitana. Entonces, claro, ahí se apeló mucho a la excesiva represión de la policía, de los carabineros acá en Chile. Fuerzas que no estaban tan preparadas para este tipo de estallidos sociales, o sea, protocolos en definitiva policías que apuntaban a, mira, no sé si al rostro específicamente, pero a lo mejor apuntaban en un cierto ángulo que sí podían afectar a los protestantes y muchos de ellos perdieron los ojos. Entonces, tú te das cuenta, claro, la policía estaba, en cuanto a protocolos propiamente tales, muy desajustada. Ocupaban una goma que en los tratados internacionales está prohibido, como en los balines, porque no eran proyectiles metálicos, sino que eran balines de goma, pero esa goma la verdad es que tenía una densidad que estaba por sobre la media que sugerían los tratados internacionales y las sugerencias de organismos de otros países. Entonces, claro, hoy día Chile con estas protestas que han habido, que en todo caso se dieron una primera semana, porque también, a ver, sí es verdad, en Chile hay gente que pasa hambre, eso no quepa duda, no quepa duda. Sí, lo comentaba hace un rato en esta misma conversación, la persona que es millonaria acá en Chile gana como un millonario en Alemania, pero en definitiva el pobre ¿cómo se llama?, que es pobre acá, es igual de pobre que alguien en África. Sin estigmatizar, por supuesto, solo lo doy como ejemplo. Pero entonces, claro, hay un porcentaje de la población que sí está viviendo hambre, y es a ellos los que van estas cajas de alimentos, que sí han criticado que a lo mejor no viene todo, que por cuánto tiempo van a dar este beneficio, que mucha gente dice, ¿por qué me dan una caja de alimentos? ¿Por qué no me depositan dinero en mi cuenta RUT, que nosotros le decimos cuenta RUT, que el RUT es el rol único tributario, que en definitiva es lo que viene a ser el número de cédula de identidad. Entonces, el Banco Estado de Chile a cada chileno le otorga bajo su RUT una cuenta. Entonces, tú desde que naces, tú ya tienes una cuenta RUT. Entonces, ¿por qué no me depositan dinero? Que a lo mejor me es mucho más fácil yo saber qué es lo que necesito, qué necesita mi familia. Entonces, por ahí van las protestas. En cuanto a eso, el derecho sí se ha ajustado, pero se ha ajustado en cuanto a reglamentar a la policía, por como lo que te decía al comienzo. O sea, después del 18 de octubre se vio muchas falencias en la policía. Muchas. Un organismo que hoy día ha perdido total credibilidad. Y que la sigue perdiendo cada día más. Entonces, se ha visto afectado profundamente. Entonces, sí se ha ajustado, pero como te digo, no para regular si se puede ajustar la gente o puede protestar, siempre ha pasado. Yo, de hecho, si tú me preguntas, opinión personal, y a mí me causa extrañeza que en Chile, por ejemplo, para salir a protestar, tengas que pedirle permiso a la intendencia. Si tú quieres salir a protestar, quieres marchar por la Alameda, que es la avenida acá, le pidas permiso a la intendencia. Es un poco, es decirle, oye, contra el que vas a protestar le dices, oye, ¿puedo protestar? Entonces,
es un poco dicotómico el asunto. Entonces, la verdad es que se ha ido avanzando, pero ahora hoy día las protestas ya no están tan... ya no hay protestas al respecto. Sí las hubo en su momento, en el inicio. Porque también hay una tensión política hoy día que está viviendo el país sumamente profunda, que no es solamente un tema del sistema neoliberal, sistema el que estamos viviendo, sino que también es un tema contra el presidente Piñera, que hay un grupo de... Claro, Piñera viene de este mundo privado que uno demoniza, que dice, fue dueño de la TAM Airlines, que entonces... Hoy día hay una discusión muy grande respecto a que la TAM está pidiendo salvataje estatal. Y resulta que tendría que dárselo al presidente Piñera, que fue en su entonces presidente. Porque antes de que la TAM fuera la TAM, era LAN Airlines, que era chilena propiamente tal, con filiales en Argentina, en otros países, en Perú, y después se fusionó con una aerolínea brasileña, que no me acuerdo, no recuerdo. Entonces ahí formaron la TAM, y se fusionaron, y ahora están pidiendo salvataje estatal, y Piñera está en una dicotomía, porque en definitiva dice, chuta, ¿le doy plata o no? Porque en definitiva si yo le doy plata se puede ver feo. Sí, se va a ver feo, no solamente se va a ver, sino que es. Entonces ahí vienen las teorías más de fondo y más sociales del sistema que Chile ha estado discutiendo a largo tiempo. Le damos dinero a la TAM, perfecto, pero que una cuota sea chilena, sea estatal. Y ahí empiezan los dogmáticos de las políticas sociales y económicas a decir, pero eso es una intervención del Estado en los agentes económicos y otro es lo que corresponde, etcétera, etcétera, etcétera. Me pasé a otro tema, nada que ver, pero en definitiva esas cosas como que se ven feas, generan rabia en la población. Entonces, esa rabia, en definitiva, trae aparejado que la gente proteste por hambre o proteste, a veces ni siquiera es por hambre, o últimamente es por otras cosas. Es como la